Es un nuevo día, único, irrepetible. Pero, ¿usted sabe qué día es hoy? 21 de mayo. El 21 de mayo de 1903 se emplaza en Buenos Aires la fuente de las Nereidas de la notable escultora salteña Lola Mora. En 1942, ese mismo día, en Buenos Aires, se declara monumento histórico la iglesia de Nuestra Señora de Belén y parroquia de San Pedro González Telmo, cuya construcción comenzó en la primera mitad del siglo XVIII. Fueron las efemérides de hoy en su radio. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando un nuevo programa, mitad de semana, 21 de mayo de este año 2025, tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido, querida amiga, querido amigo, en los distintos sectores de nuestra localidad y, por qué no, también en el resto del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo comenzó la mañana? Seguramente como nosotros, tratando de soportar este frío que por estas horas estamos teniendo aquí en la localidad de Las Heras. Un día que ya le vamos a estar dando el estado del tiempo y, por supuesto, tratando de darle un poco lo que vamos a tener a partir de este instante en esta importante jornada que realmente estamos viviendo como es en el día de hoy. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí a empezar a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de La Heras. Recuerden que hoy a partir de la hora 11:30 aproximadamente vamos a tener la visita de una basquetbolista nuestra que bueno, va a estar dándonos detalle un poco realmente también de todo lo que está viviendo por estas horas. Y nos estamos refiriendo a Julieta Ibarra, que gracias a la gestión de nuestro querido amigo Tante, vamos a tener la posibilidad de poder compartir un par de horas mano a mano con lo que es esta basquetbolista que ha salido desde este lugar y que bueno, nos va a estar contando un poco qué es lo que se está viviendo en este momento con esta actividad que por ahí no es tan popular, pero que tiene grandes protagonistas a nivel nacional. Así que bueno, señores, presentación y después sí a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes. Hasta la hora 13. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza.
Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Consultorio psicológico, niños, adolescentes y adultos. Licenciada Candela Pitácolo. Solicita tu turno al 2974 61 95 94 o acércate a la Clínica San Jorge, Guido Hispano 151, entre Perito Moreno y San Martín. Consultorio psicológico, niños, adolescentes y adultos. Licenciada Candela Pitácolo. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203.
Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock en sus dos direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2. Y en esquina Estrada y Sarmiento. Supermercado Multistock. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros Línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras, donde le vamos a estar dando el estado del tiempo, cómo se va a comportar en el día de hoy. Le digo la verdad, hace instante nada más, acabamos de llegar de Pico Truncado, la ruta, con mucha precaución, porque está bastante escarchada, ¿vio? Así que a tener cuidado, si usted tiene que viajar, hágalo con la prudencia correspondiente, porque realmente después vienen los así que bueno, le comento que en estos momentos tenemos temperatura de 0 grados con viento de 16 kilómetros a la hora, 75 el porcentaje, visibilidad de 10 kilómetros, presión atmosférica de 1022 megavatios. La máxima del día de hoy va a ser de 4 grados solamente. Le comento que realmente vamos a tener bastante frío en el transcurso de estos días. La máxima del día de hoy, 4 grados, mañana va a ser de 12 grados, el día viernes de 10 grados y el día sábado de 9 grados. Parece que de a poco se está
metiendo este invierno entre todos nosotros y bueno, y tratando de hacerse sentir, ¿no? Pequeña pausa musical y después sí vamos a empezar a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes hasta la hora 13. Vamos, dale gas en esto que es un día más. Vamos. And
El otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Lo que pasa y nos pasa. La información más destacada. A cada instante, flashes informativos con lo que hay que saber. Cambiamos el concepto informativo para salir y seguir bien informados. Últimas noticias en la radio que te informa. Contundente respaldo de la Embajada de los Estados Unidos al gobierno nacional. Milei está implementando un cambio radical en la República Argentina. Abigail Dressel, encargada de negocios, resaltó en el AnCham Summit 2025 cambios económicos en la República Argentina, subrayando la cooperación creciente entre ambos países y llamando a fortalecer lazos comerciales. La Fiscalía pidió suspender el juicio por la muerte de Maradona tras el escándalo de la jueza. La solicitud la hizo el fiscal Patricio Ferrari, quien pidió el alzamiento del debate por 10 días. Lo deberán definir los jueces del Tribunal Oral número 3 de San Isidro. Expertos en Estados Unidos alertan sobre el aumento de casos de un extraño síndrome relacionado con el consumo de cannabis. Médicos consultados por la National Geographic explicaron que esta afección es cada vez más frecuente y requiere una revisión sobre el uso terapéutico de la marihuana. De acuerdo a una publicación del Boletín Oficial en Tierra del Fuego, eliminaron el arancel que protege a nuestra industria y miles de empleos están en riesgo. El intendente Martín Pérez advirtió que con la eliminación del arancel del 16% que protege a la industria fueguina, miles de empleos están en riesgo. Anticipó ahora que la ofensiva sobre la provincia será peor después de las elecciones de octubre. Una noche de pura riojanidad volvió la noche de gala popular en la estación. Bajo el lema Sembremos de Nuevo, el municipio capital de La Rioja realizó la tradicional noche de gala popular con la cual inició las celebraciones de un nuevo aniversario de la ciudad. Fue mediante un gran evento gratuito y abierto a la sociedad en general, que asistió en forma masiva con más de 5.000 personas presentes en la noche riojana. Ahora usted está bien informado. Este fue el compacto de noticias. En cualquier momento actualizamos la información. La parte más representativa del día en otoño es la mañana. Nosotros transcurrimos con vos esta parte del día. 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Mañanas con vos, otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Ya han pasado 26 minutos de la hora 11, donde vamos rumbo a la hora 13. Y ahora nos vamos a estar metiendo con todo lo que pasa con el ámbito del fútbol, ¿vio? Mucho no podemos hablar del tema del fútbol porque, claro, los equipos grandes prácticamente han quedado afuera. En el caso de Independiente, que bueno, estará
jugando su suerte para ver si puede jugar esta final frente a Huracán, otro más o menos grande que también tiene el fútbol argentino, ¿no? El día sábado, a partir de la hora 18:30, se estarán midiendo entonces en el estadio Ricardo Bocchini, ahí en Avellaneda, frente a Huracán, a partir de la hora 18:30. Mientras tanto, que en el estadio de San Lorenzo, el día domingo, a partir de la hora 16, se estará jugando la otra semifinal. Y ahí saldrá el finalista de esta primera parte de lo que es del fútbol argentino, con la posibilidad, como quien dice, de consagrarse campeón de este primer certamen el día 1 de junio. Así que esto es importante porque realmente creo que lo que pasó anoche con el equipo de Platense, este equipo muy chico que realmente le hizo carretilla, como quien dice, al equipo del muñeco Gallardo, se pudo imponer a través de lo que fue de los tiros penales. Porque, le digo la verdad, bastante vergonzoso. Estuve mirando el partido, porque me interesa a veces también poder ver a ver cómo realmente juegan los distintos equipos, ¿no? Y realmente lo del árbitro fue vergonzoso. Yo creo que si hubiese realmente tenido la suerte el equipo de River haber invocado lo que es el tema de los penales y haber quedado afuera el equipo de Platense, realmente hubiese sido algo bochornoso, Pero bueno, la culpa no lo tiene el equipo de River, ¿no? Sino realmente el arbitraje que fue un desastre en la parte final de este encuentro. Así que esto es un poco el panorama entonces de lo que pasa con el fútbol de la República Argentina. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando a nuestra invitada de honor que vamos a tener en el día de la fecha. Vamos a seguir escuchando buena música hasta la hora 13, aquí en FM Argentina 105.1 de su dial. Vamos, dale gas hasta la hora 13. Lamento boliviano, suena para todos ustedes, los enanitos verdes. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar.
El otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Lo que pasa y nos pasa. La información más destacada. A cada instante, flashes informativos con lo que hay que saber. Cambiamos el concepto informativo para salir y seguir bien informados. Últimas noticias en la radio que te informa. Contundente respaldo de la Embajada de los Estados Unidos al gobierno nacional. Milei está implementando un cambio radical en la República Argentina. Abigail Dressel, encargada de negocios, resaltó en el ANCHAN Summit 2025 cambios económicos en la República Argentina, subrayando la cooperación creciente entre ambos países y llamando a fortalecer lazos comerciales. La Fiscalía pidió suspender el juicio por la muerte de Maradona tras el escándalo de la jueza. La solicitud la hizo el fiscal Patricio Ferrari, quien pidió el alzamiento del debate por 10 días. Lo deberán definir los jueces del Tribunal Oral número 3 de San Isidro. Expertos en Estados Unidos alertan sobre el aumento de casos de un extraño síndrome relacionado con el consumo de cannabis. Médicos consultados por la National Geographic explicaron que esta afección es cada vez más frecuente y requiere una revisión sobre el uso terapéutico de la marihuana. De acuerdo a una publicación del Boletín Oficial en Tierra del Fuego, eliminaron el arancel que protege a nuestra industria y miles de empleos están en riesgo. El intendente Martín Pérez advirtió que con la eliminación del arancel del 16% que protege a la industria fueguina, miles de empleos están en riesgo. Anticipó ahora que la ofensiva sobre la provincia será peor después de las elecciones de octubre. Una noche de pura riojanidad volvió la noche de gala popular en la estación. Bajo el lema Sembremos de nuevo, el municipio capital de La Rioja realizó la tradicional noche de gala popular con la cual inició las celebraciones de un nuevo aniversario de la ciudad. Fue mediante un gran evento gratuito y abierto a la sociedad en general, que asistió en forma masiva con más de 5.000 personas presentes en la noche riojana. Ahora usted está bien informado. Este fue el compacto de noticias. En cualquier momento actualizamos la información. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras por FM Argentina, 105.1 de su dial y a través del mundo en www.radioargentina.com.ar, como así también en Los Protagonistas Belén a través del Facebook y en nuestro canal de YouTube que es Radio Argentina. Bueno, y ahora también tenemos otro Facebook que es Antonio Ciro Belén,
porque vio que tuvimos un inconveniente con el Face de los protagonistas y entonces por eso mismo estamos saliendo también en otro Face, ¿eh? Así que bueno, señores, llegó el momento, un momento que realmente creo que es importante a veces darle el lugar a aquellas personalidades, tanto del deporte como sea de la política, de todo lo que significa en el ámbito, digamos, grande, ¿no? Como es en el caso de esta entrevistada que vamos a tener en el día de la fecha y que me pone muy contento, por un lado, por el tema de su trayectoria, primero y principal, y por su familia. Porque sé, después de haber charlado un ratito, que bueno, uno por ahí vio que le agarra un poco el océano, porque no es un mar, es un océano, cuando realmente ve a la persona por ahí, empieza a rebobinar y dice, sí, yo a esta niña la conozco, a esta niña la conozco porque su padre, su madre, realmente son fulano de tal, y realmente me pone muy contento porque sé de la madera que viene, gente trabajadora, gente que realmente le ha metido siempre el pecho, como quien dice, a la vida, y bueno, y darle la oportunidad a su hija de que sea una profesional del básquet, creo que es importante. Siendo de que también viene de familia basquetbolista, porque su padre también practicaba esta actividad, y ni hablar de su señora madre, que bueno, también es profesora de educación física, y ni hablar del padrino que tenés también, ¿no? Bueno, Julieta Ibarra, un gran honor poderte tener aquí en nuestros estudios y muchísimas gracias por permitirnos tenerte y tener este ida y vuelta que vamos a tener, ¿eh? ¿Cómo te va? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Julieta, hacé de cuenta que estamos en el living de tu casa, vamos a charlar de todo lo que realmente es lo que es el básquet para vos, ¿no? Yo creo que es importante a veces hablar de lo que realmente uno le encanta hacer, ¿no? Contanos un poco, acá me mandaron realmente también un historial más que importante, ¿no? Donde comenzaste tu trayectoria aquí en nuestra localidad, ¿no? Digamos, sí, ¿sos nativa de este lugar o naciste en otro lugar y te criaste acá? No, soy nacida y criada acá en Las Heras. Salí de la escuela municipal de básquet. Como vos decías, vengo de una familia que por el deporte, mamá siempre me inculcó el deporte, en sí más el básquet, porque es lo que ella hacía y sigue haciendo ahora de grande, que juega al maxi básquet ella en Comodoro. Y de ahí nació el amor por el deporte, por el básquet más que nada. Ajá, bien. Contale un poquito a tu mamá. Tu mamá es profesora ¿ya se jubiló tu mamita? No, mi mamá es profesora de educación física, está sí, como supervisora de educación física en Río Gallegos. Ajá, bien. Que seguramente muchos alumnos también han pasado por su haber, ¿no? Sí, un montón. Sí, un montón. Bueno, sí, contame cómo se llama tu mamita, a ver. Mi mamá se llama Claudia de la Vega. Bien. Mi mamá Claudia de la Vega. Profesora que ha tenido la posibilidad de poder dar clases en distintos colegios de nuestra localidad, tanto de primario como de secundario, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y tu querido padre? Mi papá, Eduardo Ibarra. Ajá. Ya está jubilado. Bien. Pero sí trabajaba en el petróleo también. Trabajaba en el petróleo y que trabajaba en distintas empresas, ¿no? Que ha trabajado y que bueno, tuve el honor de conocerlo y seguir teniendo. Sí. Pero hacía rato que no lo veía y te digo la verdad, me pone muy contento realmente de poder tener esta charla con vos. Bueno, Julieta, creo que esto comenzó en nuestra localidad, como decías, con una importante presencia en la escuela municipal, y que en esa época, ¿quién estaba de profesor? Contanos. Yo tuve como mi primera maestra y gran profesora fue mi mamá. Después estuve con Beto Acosta, que hoy falleció.
pero él fue el que a mí me sacó, o sea, me formó como jugadora de básquet. Bien. Arranqué con él y después en el medio, ya creciendo, tuve bastantes profesores que también me fueron formando. Pero lo que, como yo siempre digo, gran parte de lo que soy hoy como jugadora de básquet profesional es gracias a Beto Acosta. Bien, Beto Acosta, pero sin embargo también con, digamos, ese empuje que te dio tu familia, porque a ver... Claro, obviamente uno no podría, yo como siempre digo, no podría hacer lo que soy tampoco sin la ayuda de mis padres, estar ayudándome, bancándome a la distancia porque no los veo mucho, acompañándome y donde yo vaya ellos están, a pesar de la distancia me están viendo a través de la tele, por Teis Sport, por Deport TV, por Basket Pass, con una videollamada y cuando pueden me van a ver, nada, es como que es fundamental la parte de mi familia en mi vida en sí como persona y como basquetbolista. Ajá. Bien, esto el tema del básquet. Por supuesto que comenzó con el tema de tu familia, como decís, pero bueno, creo que el básquet, a pesar de tener grandes figuras como realmente tiene por estas horas y ha tenido, por ahí vos decís, che, no es tan popular, pero sin embargo igualmente te atrapó. Sí, sí, porque yo acá entrenaba, como la otra vez fui al complejo y charlaba con las nenas que hay ahora, que son un montón, y que eso me sorprendió a mí, porque yo no entrenaba acá con mujeres, nena, entrenaba con varones. Ajá. Y obviamente uno nunca jugaba con nenas, tipo, no sabía lo que era, entonces como que siempre como al entrenar con varones, yo llegué a un momento que necesitaba jugar con nenas, o tener una competencia o jugar los fines de semana, un partido, un amistoso, que no sea solamente varón. Entonces ahí fue que me fui a Federación Deportiva, que ahí donde tenían ese club tenía mujeres. Bueno, a los 13 años te tomaste el palo. Sí, a los 13 años me fui acá. Bueno, contanos un poco cuál fue esa experiencia también, ¿no? Porque sí, creo que es importante para aquella criatura que por ahí dice, che, con esmero y con mucho sacrificio, como decís vos, abandono, digamos, dejar todo lo que es tu entorno, porque a ver, no es nada fácil. Imagínate, principalmente con el tema de la edad, 13 años, irte a la ciudad de Río Gallegos como para decir, che, a ver, tengo que tener este trampolín como para poder seguir, ¿no? Sí, me fui a los 13 años acá queriendo buscar otro básquet, otra competencia. Me fui a Federación de más chiquitas antes, me había ido a Federación Deportiva y después ya empecé a salir a Río Gallegos por el hecho de que yo ya había empezado a concentrar con la selección de Santa Cruz para los Juegos de Padre, para los Juegos de Araucanía, entonces tenía mucha llegada a Gallegos. En ese entonces era la única que viajaba de zona norte con el tema de básquet y viajaba solita desde acá hasta Gallegos, que con los 13 años no tenía idea mucho. Pero bueno, viajaba hasta allá para concentrar y bueno, ahí fue que el entrenador de la selección, que es el entrenador del Club San Miguel de allá de Gallegos, me dice que me quería para su equipo, entonces ahí fue donde viajaba mucho más. Pero a los 13 años yo ya andaba sola viajando en avión, porque a los 13 años me llevó mi primera citación para la selección argentina, para la preselección. Y bueno, y ahí empecé a irme de a poquito de acá de Las Heras. Pará, Julieta, pará, porque realmente creo, como recién hablábamos con tu padrino, ¿no? Dante, a ver, creo que todo esto me estoy desayunando. Realmente, y te digo la verdad, me pone, pero más que feliz. Gracias. Realmente tener ida y vuelta con alguien que realmente está compitiendo a un nivel que realmente es importante y nada más y nada menos que representando a la localidad de Las Heras y por ahí lo que significa también de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Acá, lo que me dice tu historial, claro, estuviste preseleccionada para el U15. ¿Qué es el U? El U15 es la categoría. Con 15 años. Ajá. Y 17 el U17. Sí.
Tuve un largo trayecto ahí de preselecciones. Ajá, en la mirá selección, vos. sí. Y eso te dio también el trampolín como para poder estar participando en distintos clubes a nivel nacional. Claro, ahí fue que, bueno, en la selección como que decir, vos ya estás en la selección, me decían, es como que vos tenés que dar un plus más, un salto más, porque basquetbolísticamente necesitaba para yo estar en la selección tener un salto más de calidad en lo basquetbolístico. Claro. Y ahí fue que me llamaron para el Club Lanús. En Buenos Aires. Bien. Y de ahí después, bueno, te viste también en un equipo en Rosario, en Gimnasia de Comodoro. Sí. ¿Es así? Contanos un poco qué tiempo estuviste en ese lugar y cuánto hace que realmente... Y fue, mirá, yo ya perdí la cuenta de tantos clubes que voy. No, sí, de Lanús fue a los 15 años, 15/16, ya a los 17 me fui a Rosario a jugar a Atalaya. Después de ahí me volví acá al sur a terminar, porque tenía que terminar el secundario, tenía que terminar la escuela. Sí. Así que me volví, terminé la escuela y a partir de ahí ya me jugué en Gimnasia Esgrima de Comodoro y de ahí ya me fui a jugar profesionalmente. Después de ahí arranqué a jugar al básquetbol, o sea, esta vez ya siendo profesional. Profesional, bien. Y ese fue mi primer club. Yo arranqué a los 23 años a jugar como jugadora profesional de básquet. De hecho, por eso llevo mi número de camiseta al 23, porque a los 23 años arranqué a jugar al básquet profesionalmente, como te decía. Arranqué en Quimsa, en Santiago del Estero, que para mí fue, bueno, mi entrenador, el Beto Acosta, es de Santiago del Estero. Y en Santiago lo conocen muchos clubes, en Quimsa, en todos los lugares del club de Santiago. Y yo creo que antes que él se vaya de este plano, le cumplí uno de sus sueños, que bueno, que jugar mi primera liga nacional fue en Quimsa de Santiago del Estero. Hoy en día tenés 25 años. Sí, 26. No se dice la edad de las mujeres, ¿viste? Pero bueno, me pusieron acá, te mandaron atada. Julieta, me dice 1,80 m. Sí. Y bueno, contanos un poco esto que también a veces uno con la ignorancia que ha tenido con el tema de este deporte, al no ser tan popular, ¿no? Por ahí mucha gente que no ha estado en el ambiente de lo que significó del básquet, por ahí ha ignorado de lo que ha sido este maestro que has tenido vos, con lo que nos estás contando. Sí. Hoy en día, que a veces es importante de que te reconozcan cuando estás en vida, ¿no? No cuando realmente dejás este mundo y después sos el mejor ni nada por el estilo. Sí. Creo que este gran homenaje que le estás haciendo vos hoy en día y como decías, y ese anhelo que ha tenido también por ahí como profesor de llegar a tener a un alumno a nivel nacional y profesional, creo que de donde esté el Beto seguramente debe estar más que satisfecho. Sí, re contento de estar, sí. De hecho, cuando yo ya estaba jugando profesionalmente, él me veía por Basket Pass o por la tele, como te decía, porque nuestros partidos a ser profesional nos pasan por Teis Sport o por Deporte TV. Ajá. Y tenemos una plataforma que es Basket Pass donde están todos los partidos que jugamos nosotros. Ajá. Y él me veía y me mandaba mensajes, me decía, pegale al tablero, como te dije, me seguía retando a la distancia, pero él seguía pinchándome a través de cómo él me veía jugar. Y yo tuve la oportunidad de cumplirle el sueño, tuve la oportunidad de mostrarle lo que soy, de lo que aprendí de él, y en vida, como decíamos. Ajá. Entonces yo me quedé súper contenta el día que él se fue, me vine a despedirlo, estaba yo en otro lado, y él cuando hicieron el velorio me vine hasta Comodoro a poder despedirme de él, porque nada, lo necesitaba, y hace poco le hicieron un reconocimiento, hace un mes atrás, en Comodoro Rivadavia, le hicieron en la FEDE, un reconocimiento al Beto, y ahí también estuve con mi mamá. Bien, qué lindo que todo eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Creo que, a ver, a veces cuando uno habla de todo esto, vos decís, che, al entrevistado por ahí le estás pegando un poquito en las rodillas como para que realmente se quiebre, ¿no? Pero creo que es importante demostrar de
de que hay que ser agradecido a veces. Sí, también, siempre. ¿no, Yo Julieta? por eso lo agradezco y siempre donde voy es gran parte de lo que soy hoy, como siempre dije, como jugadora de básquet, es gracias a él, porque él fue el que me formó. Aparte de que mi mamá fue la que me hizo por la parte del básquet, pero el que me formó, mi gran maestro, también es él, el Beto. Y cuando ves los chicos acá, ¿cómo ves el básquet? Y yo ¿Lo ves un poquito mejor? Porque yo me acuerdo que cuando llegué, yo hace 30 años que tengo la suerte de vivir en este lugar, ¿viste? Sí, no, es la realidad, ¿viste? Porque, sí. A ver, uno vino también con un sueño de poder estar un poco mejor y tratar de lo poco que he logrado, lo he logrado durante estos 30 años acá, realmente creo que es importante. Por eso también soy muy agradecido a este lugar y por ahí me gusta colaborar mucho como para que esta localidad siga creciendo en la forma que ha crecido, ¿no? Sí. Porque cuando nosotros vinimos, en la época, no sé cuántos años hace que tu papito está acá, pero realmente el barrio Güemes prácticamente no existía, donde después fue tu hogar, ¿no? Sí, ahí fue donde veíamos nada más que la cancha de básquet que estaba atrás del Honorable Consejo Librante, y por ahí alguna que otra acá en el barrio Perón, al aire libre. Sí. Y hoy en día creo que hay otro tipo de estructura también, ¿no? Sí, yo ahora cuando fui al complejo, que me invitaron los profes de ahí, de las nenas, y la verdad que me sorprendí y me gustaría que el marco de nenas que había era impresionante. Se me caían las lágrimas porque no pisaba el complejo hace un montón de años, menos una cancha de básquet acá en Las Heras. Hablé con ella y le decía, cuiden esto, a ellos también, que cuiden esto, que lo que están haciendo es genial, que las nenas se entusiasmen, que sigan viniendo, porque la verdad que sí se puede llegar a lo que yo soy hoy, se puede. Obviamente me costó un montón, esfuerzo, recorrido, apoyo de mis padres, y bueno, pero así todo salí de acá, o sea, se puede, no es que no. Y lo que yo viví ese día fue emoción y feliz y agradecida de poder ver con mis ojos, decir, creció el básquet, tipo, es lo que no veía yo hace un montón. Y tienen un lugar, tienen un espacio, nada, yo fui, totalmente vi otra cosa que no veía hace años, y que ahora lo que sí me di cuenta que sí falta mucha competencia, que salgan a jugar afuera para poder tener un poco más de roce, de experiencia, de conocer otro mundo. Sí que hay otras nenas que hacían como hacía yo, que las llamaban de jugar de otros lugares y se van a jugar a Truncado, a Caleta y así viceversa. Ajá, sí, realmente creo que esto es lo que estás diciendo vos, también, a ver, volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? El apoyo que realmente a veces hay que tener cuando por ahí, digamos, la parte del Estado, la parte, digamos, social no te la da, pero que te la da aquel que lo tenés al lado, que son tu familia, es doble mérito, porque, a ver, muchas veces, inclusive ahora que empiezo a rebobinar y todo eso, cuando por ahí teníamos alguna charla con tu querido padre, me decía, che, vos sabés que me voy con mi hija a tal lado porque va a jugar al básquet. Y realmente eran sacrificios que hacían. Sí, en ese tiempo eran sacrificios. Era mucho sacrificio. Era horas de ruta, era horas porque yo no jugaba acá, jugaba afuera. De hecho, es algo que a mí me emociona un montón de mi papá. Mira, ya me haces lagrimear. No, él nunca me pudo ver jugar como jugadora profesional, nunca. Y este año lo cumplí. Es uno de mis tantos objetivos que tenía en mi vida, era que mi papá pueda llegar a verme jugar profesionalmente al básquet, porque este año jugué en Instituto de Córdoba, esta temporada la hice ahí, y él fue a Córdoba y estuvo 3 meses conmigo, acompañándome, viéndome jugar, que para mí fue oro, tipo, yo esos momentos me lo... Pará. Seguramente que para vos fue, digamos, como quien dice, cumplir el sueño tuyo. Sí. Pero seguramente conociéndolo el gordito como es, las babas que se le deben ver caído,
Sí. Realmente debe haber sido, agárrate si querés alguna servilletita de ahí, No, que ya no, te yo saqué tengo del acá, aire. tengo. Bueno, y realmente creo que se debe haber babeado bastante, Sí. conociéndolo como es él, ¿no? Inclusive sí. también a tu A señora mi mamá madre, igual, que, sí. que bueno, inclusive estábamos rebobinando también en épocas cuando era profesora aquí en nuestra localidad, en algún momento también debe haber sido profesora de mis hijas en la escuela número 77. Seguramente. Donde estaba también Julio Durán también ahí, También, junto está con bueno. él, ¿no? Sí, O sí. con tu mamá. Sí, con mamá. Sí. Ambos profe de educación física. Bueno, ese sueño y todo eso es importante a veces cuando, a ver, esas lágrimas que a veces a uno se le cae, no lo hace porque es maricón y porque realmente sos una maricón, no, realmente porque son sentimientos que salen de adentro, que la viviste, loca, y es importante, digamos, demostrar de que con mucho sacrificio se pueden lograr cosas. Y esto es un mensaje que realmente es importante para la juventud, Julieta. Sí, porque esto que yo vivo ahora, digo, me fui tan chica de mi casa, me alejé de mi familia totalmente, perdí un montón de cumpleaños, un montón de fiestas, festejé cumpleaños lejos de mi familia, y aún así lo pude lograr, y hoy en día ya voy creciendo y estoy siendo más grande, y voy valorando el hecho de tenerlo cerca a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Para mí es un montón. Ajá. Y decir, me fui tan chica, no pude disfrutar de cosas con ellos, vacaciones, y ahora tampoco puedo, y ahora es la primera vez, la primera vez que no paro hace mucho tiempo, y que digo, bueno, es momento de dedicarle tiempo a mi familia, es momento de dedicarle unos días a estar con mi papá, ajá, a disfrutarlo. Mi mamá vive en Gallegos. Ajá. En unos días, en una semana, capaz me voy a ver a mi mamá Gallego y estoy con ella unos días, y después de ahí ya me voy, y es como que todo el tiempo son momentos, ajá, y que intento estar con ellos, disfrutarlo lo más que puedo, y después es como que estar en casa me hace agarrar, pila, me regenera. Claro, es como agarrar y decir, me meto 220, sí, me agarro, hago la recarga de batería correspondiente y sigo luchándola como para seguir logrando los objetivos. Sí, ¿no? Agarro energía de mamá y papá, de casa, de estar acá, el sentido de pertenencia, de mis amigos, mis padrinos, mi familia, vengo, genero energías y me voy de vuelta y encaro la otra temporada con otra mejor manera y con otras ganas. Por estas horas, ¿la temporada ha parado profesionalmente, Julieta? Sí, porque... Contanos un poco, porque realmente somos un poco ignorantes. No. Esta temporada nunca en el básquet femenino, así a nivel nacional y profesional, nunca ha durado tanto. Es la primera vez que dura 7 meses, que se hace muy larga, porque siempre eran, 3 meses y terminaba. Y ahora empezó a ser 3 meses. Tenemos un receso que es una semana que es de Navidad, Año Nuevo, pero en ese lapso nosotros tenemos que seguir entrenando para poder volver a la vuelta, que dura 3 o 4 meses más, 5, hasta por ahí. Ajá. Pero la liga terminó hace poquito, nosotros quedamos afuera porque perdimos la final de zona norte para poder llegar a la final de la Liga Nacional. Estuvimos re poquito a llegar a la final, y fue como jugadora, para mí fue lo más alto que llegué hasta ahora. Ajá. O sea, es un montonazo, y no todas llegan, y no todos los equipos llegan a ese lugar, hay que lucharla, y fue un montonazo para mí. Esto no se logra de ser, voy, tiro la pelotita todos los días. No, esto es... No, ojalá fuera tan fácil. Pero no. Son horas de levantarse a las 5:30 de la mañana, a las 7 ya estar picando la pelota, entrenando, a las 7 ya estar corriendo, y así toda la mañana, entrenar, después ir a comer, bañarse, descansar, y después el otro día lo mismo. Entrenamos todos los días, menos los domingos, que los domingos tenemos día libre, pero el domingo cerramos los ojos, lo abrimos y ya se pasó el domingo, y el lunes de vuelta, ¿sí? Claro. Y cuando viajamos casi todos los fines de semana, y a veces los días libres no son más los domingos, son los días lunes cuando volvemos de gira.
Claro. Porque viajamos mucho. Al jugar Liga Nacional se viaja mucho. Ajá, bien. Así que son muchas horas de, digamos, de estar físicamente... Sí, mentalmente, ¿no? El desgaste físico, el mental, que siempre es el que hoy en día está más activo. Por eso yo siempre digo, nunca me voy a arrepentir de parar o de decir, bueno, quiero priorizar también mi salud mental y decir, necesito descansar porque el día que yo colapse me da miedo de decir, bueno, ya está, no lo quiero hacer más porque estoy cansada, pero siempre es bueno tomarse estas pausas de decir, aunque sea un mes, parás o unas semanas y volvés, pero siempre es necesario porque nosotras no somos una maquinita que funcionamos así tirando al aro, Y mayormente cuando sos siempre te llaman para jugar a un club, la mayoría son todas de ahí o tienen a su familia, y uno que no tiene a su familia es totalmente diferente, o sea, y las tiene lejos, es otra rutina y otra vida. Claro, sí, realmente es así. Creo que el irte del lugar donde te vio, como decís vos, esto de venir y haberte emocionado, de ver, qué sé yo, cómo ha crecido el básquet en nuestra localidad y todo eso, creo que también te da una fuerza totalmente distinta para decir, che, a ver, por ahí ese granito de arena que pusimos junto al profe ese que tanto nombramos y tanto queremos, que es el Beto, hoy en día da su fruto. Y eso es importante. Sí. Por ahí, a ver, uno no, en el caso tuyo vos me vas a decir, y yo por ahí no me doy cuenta, pero creo que hoy en día tenemos la posibilidad de poderte tener, ilustrar de todo lo que has hecho, decir, che, qué groso todo lo que realmente te ha pasado y todo lo que te está pasando y todo lo que te va a pasar, ¿no? Con sacrificio, nuevamente, vuelvo a insistir, y con mucho esmero y con mucha pasión y con mucho cariño a ese deporte que querés, que a pesar de que no es tan popular, ¿no? No, uno no se da cuenta, como vos decís, yo no me doy cuenta de todo lo que estoy haciendo. Y sin embargo la gente me ve y me dice, Juli, no sé qué, y ser la única representante de la Patagonia que está jugando como jugadora profesional al básquet en ese deporte, es como que no me doy cuenta y decís, es verdad, soy la única que salió afuera, la única que sigue. Y yo digo, mirá, todo mi trayecto, es decir, de los 13 años que me fui, pero juego al básquet que tengo 2 años, 3 años, o sea, picando una pelota. Y todo eso es como que a mí me remueve un montón de emociones. Veo mis fotos de bebé y tengo todas fotos con pelota de básquet, pero porque mi mamá, fan del básquet y provocación física, imagínate. Aro por todos lados, pelota de básquet por todos lados. Mi papá, pobre, se subía a la camioneta y decía, Claudia, tenés todas las pelotas ahí atrás, y sí, porque donde íbamos nos bajábamos, íbamos a una canchita a jugar, y así es como que... Ajá. ¿Y tu hermanito qué deporte? Mi hermano se iba al básquet hasta que se fue a estudiar. Él también estaba jugando en Comodoro, y jugó en Federación Deportiva y después jugó en Radatili, en Náutico, y después se fue a estudiar y ahora está en Córdoba estudiando él, pero él también lo hace de hobby con muchos chicos que son amigos míos de acá que jugábamos con el Beto. Ellos también estudian en Córdoba y se juntaron, como que se hicieron un equipo allá en Córdoba, se llama Del Sur. Entonces hicieron un equipo ahí y juegan todos al básquet. Todos están estudiando y juegan al básquet de hobby y se anotan en competencias que hacen amateur. Pero Julieta, ¿y en qué club me dijiste que estabas jugando por estas horas? Ahora estaba en Instituto de Córdoba. ¿Instituto? Sí, Instituto. Bien. ¿Es un club? Contanos un poco. Grande. Es un club de fútbol. ¿Cómo? Es el club de fútbol, Instituto. Ajá, mirá vos. Sí. Ah, ¿es el club de fútbol? Sí, es el club de fútbol, Instituto, sí. Y ahí, en ese lugar, ¿en qué, digamos, qué tenés? ¿Un departamento? Digamos, el club te paga todo? Sí, ya cuando empezás a ser jugadora profesional de básquet, o ser jugador profesional de cualquier deporte en instituto o en cualquier lugar, ya te dan departamento, te dan un sueldo, te dan comida, te dan ropa, te pagan los pasajes ida y vuelta a tu casa en el receso, después ya implica que vivís de eso, yo vivo del básquet ahora. Claro. Ya directamente, digamos, tu profesión
es lo que quisiste lograr desde muy chica y que hoy en día tenés la posibilidad de poderlo lograr, ¿no? Claro, de poder vivir de eso que me encanta, me apasiona y son horas y horas, digo, yo no ni yo me puedo creer lo que estoy haciendo, como vos me decías, no. Uno no se da cuenta porque anda y nunca me paré a pensar y decir, sí, Juli, la verdad que mirá lo que estás logrando, mirá, y la verdad que yo me pongo re contenta de lo que yo hago, o sea, soy como persona y como jugadora de básquet. Julieta, ¿y cómo ves el básquet a nivel nacional en la parte femenina? La verdad que ha crecido un montón y estuvo ahora con este tiempo que hubo de competencia, que es un montón, que nunca ha durado tanto. Eso significa que también el básquet está creciendo, tipo... Cuesta porque económicamente, obviamente, como país no estamos bien, entonces eso le cuesta también a los clubes de básquet y de fútbol y todo lo que, más que nada en la profesión, ¿no? Cuando están jugando los distintos campeonatos, concentración, por supuesto, digamos... ¿Cómo es la convivencia también? Porque a veces es bastante complicado el tema de la convivencia con tus compañeritas, con, digamos, ya que son compañeras, porque ya son bastante grandecitas, 25 años. Realmente ya están en una edad pero ¿cómo es esa convivencia, ese ida y vuelta que seguramente tenés en una parte profesional? Porque ya estamos hablando de profesional, no estamos hablando de amateur. Que voy, me junto con Dante y me pongo a tirar, ¿viste? No. La pelota ahí atrás del Consejo Deliberante. No, ya cuando sos profesional la mayoría ya está como ambientada, entonces cada vez que este año me tocó solamente compartir vivíamos 3 juntas, una que no compartí nunca, es como que ya la convivencia se hace mucho más fácil porque ellas también vienen de convivir, es constantemente el cambio de club, entonces ya tienen ambientado y familiarizado todo lo que es el compartir, la convivencia. Vos imaginate que nosotras nos vemos todos los días, igual que con las compañeras de básquet, porque entrenamos todos los días, no es que entonces todos los días nos vemos, todos los días compartimos, todos los días vamos para allá, todos los días como que ya se forma tu familia, vendría a ser, porque la ves más que a tu mamá y a tu papá y a tu familia, a tus hermanos. Lo mismo le pasa al jefe de equipo que tiene su familia, que por ahí son de ahí, dicen chicas, las veo más a ustedes que a mi hija, ponele, nos decía. Y es verdad, porque ya te vas generando como siendo una familia, ya que los ves todos los días, ya conoces sus humores, ya conoces cómo son, la actitud, ya todo. Ya cuando entra alguien al entrenamiento, decís, che, me parece que esta noche durmió mal. Claro, ya. Algún dolorcito tiene, ya, digamos. Ya todo, nos conocemos todo, porque 24/7 todo el día, o sea, no... Claro. Hasta que termine la temporada, que esta temporada fueron 7 meses y la verdad que fue una de las mejores experiencias que tuve en instituto, en lo personal y en lo profesional, que fue de hecho lo mejor, o sea, desde la entrenadora hasta el jefe de equipo, hasta todo, fue excelente la temporada. El tema de la alimentación también es fundamental, ¿no? Sí, todo. El club a nosotras nos cocina el club, nos da la vianda del club, tenemos una alimentación especial, tenemos nutricionista, todo, o sea, preparadora física, kinesióloga, todo, o sea, ya al ser profesional abarca un montón de cosas. Claro. Si te querías psicóloga, tenés una psicóloga a disposición, o sea, todo ya cambia. Sí, no, realmente. Por eso también hay que explicarlo un poco, porque por ahí decís, che, soy profesional y no me cuido, hago lo que quiero, no tengo que hacer este sacrificio, que por ahí los argentinos estamos un poco desacostumbrados a hacer sacrificios, ¿no? Sí. Y bueno, y esto creo que nos estás contando vos, es como para que aquella criatura, aquella persona que realmente quiere llegar, sepa de que no es solamente... No es fácil, ¿no? Hay mucho laburo detrás, tipo, hay muchas
como decís, de cuidarse de la alimentación, a cuidarse el descanso, cuidarse cuando salís, a todo tipo. No tenés fin de semana para salir y si lo tenés, aprovechás a descansar porque sabes que la semana va a ser dura. No, o sea, viene el sacrificio, viene hace años. Y cuando vengo acá trato de decir, bueno, mi papá por ahí se me ríe porque a veces dice, los primeros días como que me cuesta dormir hasta allí. Bueno, no, quiero dormir hasta las 11, ponele 12. Sí. Y no, y ya estoy despierta capaz que antes que él, ya son las 7, estoy así. Y bueno, pero porque ya tengo el ritmo solo de levantarme temprano, de activar, ya a las 7 estar corriendo, o sea, es una locura, ¿no? Voy a decir... A las 7 de la mañana ya corrí, sí, a las 5:30, las que viven lejos se levantan más temprano para tomarse el colectivo, las que son de ahí, las que somos cerca del club que vivíamos, era como decir, bueno, tenemos que desayunar, nos tienen que empezar a buscar, todo prepararnos, llegar antes para vestirnos, cambiarnos, arreglarnos, todo para poder ya a las 7 ya se arranca el entrenamiento, tipo... Pero no, sí hay mucho laburo y mucho sacrificio el detrás. El mío, de irme de acá, alejarme de mis papás, fue creo que uno de los que hoy tanto extraño, decir cuánto ver a mis papás, tipo decir, sentirlos cerca y que antes no, cuando me fui chica obviamente uno no dimensionaba de que me voy, sí, soy feliz, quiero jugar al básquet, quiero hacer esto, quiero... Pero bueno, ese entusiasmo también me ayudó a hacer lo que soy hoy, tipo, a cumplir mi sueño, a jugar al básquet profesionalmente. Juli, ¿y pensás de que este sueño que realmente comenzó acá ya ha terminado o tenés otros sueños más todavía? No, tengo bastante, tipo, estoy muy entusiasmada. Hoy creo que estoy en uno de mis mejores momentos como profesional de básquet. Tengo un montón de objetivos por delante, que uno de esos, o sea, ya uno de esos ya estuvo a punto de cumplirse, pero me faltó nada, que era, bueno, jugar aunque sea una final de Liga Nacional, que es como, no sé, jugar en el fútbol finales, o sea, es muy difícil, al ser tantos equipos no llegan muchos. ¿Cuántos equipos a nivel nacional, más o menos? Tenemos la zona, porque nosotros se divide en zonas, tipo zona norte y la zona sur. La zona sur vendría a ser todo Buenos Aires, que ahí están los equipos Ferro, Obras, El Talar, bueno, hay muchos equipos de ahí de Buenos Aires, y después está la zona norte que abarca los equipos de La Rioja, de Catamarca, de Santiago del Estero, de Córdoba. ¿Santa Fe es fuerte en lo que significa básquet? Sí, Santa Fe está en la zona, Santa Fe y Entre Ríos está en la zona de zona sur, que es la que implica Buenos Aires. Ajá. Sí, tiene bastante equipo fuerte. Sí, este año compitieron, primera vez que se inscriben en la Liga Nacional y compitieron a nivel nacional. Ajá, bien, esos digamos son los equipos más fuertes. Claro. Y para el sur, nada. Sí, no, todo el sur, la zona sur es mucho más fuerte que la... Te digo, claro, vos me estás hablando de la zona sur, Buenos Aires. Del sur de la República Argentina. No, había un equipo de Neuquén en su momento, pero bueno, por gastos económicos, ellos tenían que hacer el triple esfuerzo, pues jugábamos todos los fines de semana más o menos. Claro. Entonces ellos todos los fines de semana tenían que viajar en avión o colectivo, como sea, a jugar a Buenos Aires. Claro. Obviamente económicamente es ida y vuelta el torneo, entonces no... ida en avión y para el sur capaz que a ellos económicamente sí le costaba, pero a Buenos Aires le costaba el triple, ¿me entendés? Ir hasta Neuquén, ir y volver, o sea, pero bueno, económicamente Neuquén, el equipo de Neuquén se bajó y solamente por ahora no hay ningún equipo del sur, que sería toda la Patagonia, no hay ninguno. Por ejemplo, yo sé que hay en el masculino, que es el hispano de Río Gallegos, que juega Liga Argentina. Ajá. Es uno menos que la Liga Nacional de los varones. Ellos juegan Liga Argentina y ellos hacen su viaje en avión hasta Buenos Aires. Y ahí empiezan... Comodoro, no. Comodoro, sí, Comodoro, Gimnasia Esgrima, pero ellos juegan Liga Nacional. Liga Nacional. Y ellos se manejan en avión. Bien. Sí. Uli, y contanos un poco, me estás diciendo de que todavía hay muchos sueños. Sí. Y que es fundamental a veces tratar de lograrlo. Pero creo que, es una mirada de uno, ¿no? Un comentario que te hace. Creo que lo que has logrado, Juli,
Dante, creo que es fundamental, ¿no? No solamente fundamental, sino creo que te tenés que sentir más que satisfecha también por todo lo que has hecho y todo lo que te falta todavía como para recorrer, ¿no? Sí, yo no me doy cuenta, pero me pongo a pensar y digo, sí, me falta todavía recorrer lo que quiero cumplir. Nada, o sea, no me doy cuenta, la verdad. ¿Y cuál es digamos, ese sueño que me estabas diciendo de jugar una liga nacional? ¿Y algún otro sueñito también por ahí? Sí, bueno, poder ganar una liga nacional, quién dice algún día, capaz. Ese también es otro de los sueños. Salir campeón a una liga nacional, que cuesta un montón, obviamente, pero ese es uno de los grandes sueños también que tengo. Es como quien dice ganar la copa, qué sé yo, por estas horas en el fútbol, no sé, en la Argentina. A una Libertadores, como decía una mexicana. De Boca. De Boca. Estamos mal. ¿Estamos mal? Sí. Bueno, estás con un Racinguita que está agrandado. Viene jugando bien. Hay que admitir. ¿Sos de mirar otro deporte, Julieta? Sí, fútbol. Fútbol ¿Ves sí. mucho? Sí, con papá y mi hermano, siempre. Bien. Sí. ¿Después, nada más? No, después sí, a veces enganchamos vóley o sea, de ir a mirar presencial, como en el club había vóley, íbamos a ver vóley por ahí, así que... Ajá. Pero a veces se respira y se transpira 24/7 básquet, ¿no? Sí, directamente. Es imposible, tipo, yo llegué acá y nosotros vemos todos los partidos de Liga Nacional cuando juega instituto, el masculino, lo vamos a ver, ¿viste? Ajá. Y yo llego acá y lo pasan por Teis Sport y estamos enganchadas ahí con mi papá, miramos y él se sienta a mirar conmigo y mira. Pero sí, básquet, mucho es básquet. Todo básquet, digamos. Sí. Se respira básquet en la casa de los Ibarra, ¿no? Sí. Qué bueno. Que eso es importante a veces también. Sí. Bueno, Juli, ¿te sentiste cómoda? Re bien, la verdad. Muy bien. Eso que me cuesta un montón hablar. ¿Sí? Sí, siempre que A ver, por eso te digo, ¿viste? A veces es importante de que el entrevistado se sienta cómodo. Que no sea esa entrevista, ¿viste? Acartonada, de que acá, de señor de allá, no. Lo mío por ahí es un poco alocado de este tipo de entrevistas, ¿no? No, digamos, sí. de que se sienta... Es que a mí me cuesta porque soy re vergonzosa también, tipo en el básquet, bueno, este año como que me tuve que sacar y ser vergonzosa porque vos estar en un club de fútbol como instituto te lleva a esto, a cámaras, a tener que hacer entrevistas, a que tener que responder reportajes, a que después terminar un partido saber hablar, que te estén grabando, que te pidan la entrevista, o sea, este año recién, o sea, la temporada esta fue que me saqué más o menos, porque siempre me llaman de Gallegos, de Tiempo Sur. Ajá. Siempre ellos me reciben en Gallegos y me dice, hola Juli, me dice, hoy podemos hacer una... Y yo me pongo, viste, de todos los colores, no, yo digo, me estás matando, pero no, ellos siempre igual. Que lo importante de todo a veces también palabras simples y preguntas simples. Sí, que son fundamentales, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, en ponerse, qué sé yo, digamos, en ponerte en cartón, como quien dice, de que no, viste, tenés que hablar todo meticuloso y todo. No, realmente creo que a veces se llega de la mejor manera, simplificando las cosas, ¿no? Sí. Así que bueno, Juli, realmente creo que ha sido un gustazo. ¿Algo más que tengas para contarnos de lo que realmente por ahí no te hemos preguntado? No, quería como decir que nada, que se acerquen más nenas al básquet acá local, a la escuela municipal. ¿Has poder tener alguna entrevista con el señor intendente? No he tenido la oportunidad. Bien. ¿Hasta cuándo te quedas? No, tengo largo para acá. Sí. Vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, yo no... en serio, fuera de broma, creo que, creo que la gente de deporte tiene que tomar conciencia un poco de esto también, de nuestra localidad. Es que sí, yo igual me fui de chica y no perdí totalmente contacto de acá, o sea, siempre igual los que siempre me siguen siempre son los de Gallegos, siempre tengo mucho
allá, en la capital. Bueno, ahora va a tener digamos, el local. granito ese, para colmo me mandaste el número de teléfono, el granito ese, que de vez en cuando te voy a estar mandando algún mensajito, che, Juli, ¿cómo estás? Sí, para que sí, yo no también tengo sepas de que ni acá drama. la localidad te estamos reconociendo. Sí, gracias, muchas gracias igual. Pero nada, eso, me gustaría que las nenas acá, que crezca el básquet femenino, que sí se puede con mucho esfuerzo, pero se puede llegar. Y me encantaría que siempre, si estoy acá, poder acercarme, acompañarlas de algún lugar del que pueda, y que sigan yendo a básquet, que es lo que es un deporte hermoso y que amo y me encanta, y me encantaría poder venir y sumar mi experiencia en lo que siempre pueda, y nada, eso nomás. Bueno, Juli, realmente vuelvo a insistir, le agradezco mucho a Dante. ¿Qué entrevista me trajiste, loco? Realmente creo que es importante. Vamos a ver si también podemos hacer la gestión para que nuestro querido compañero Ramón Reynoso, en el programa de Cortita al Pie, que está los días miércoles, a ver si por ahí yo también no podés tener la posibilidad de poder charlar un rato con él, que sería importante también en otro horario, y un digamos programa que es netamente deportivo también de él. Así que, bueno, Juli, ha sido un gustazo. No, muchas gracias por permitirnos tenerte aquí en nuestros estudios. Digamos, la radio es chica, ¿viste? Pero el corazón nuestro es muy grande, y bueno, a seguir cumpliendo esos sueños que bueno, esto marca también de que los sueños se pueden cumplir, pero con mucho sacrificio. Sí, estés donde estés, de donde seas. Ese creo que es un mensaje muy importante. Del pueblo que seas, porque no todo es Buenos Aires, no todo es allá, tipo acá también hay un montón y un montón de deportistas que cuesta salir, pero yo tuve la grandeza de tener unos padres que me inspiraron y me acompañaron, porque sin ellos no hubiese sido nada posible lo que soy hoy, o de haberme ido y haberme ayudado económicamente un montón, porque ellos son los que viajaban y me pagaban pasajes para ir a Comodoro un fin de semana, ir y volver, a Gallegos también, y en un montón de lugares que me acompañaron, que sin ellos no hubiese sido posible. Así que agradecida de ellos toda la vida, y no me van a alcanzar las palabras ni la vida para agradecerle todo lo que hicieron por mí. Bueno, Juli, un gran abrazo, a seguir disfrutando, y espero de que no sea la primera ni la última vez que tengamos la posibilidad de poderte tener. Y bueno, sabés bien que cuando estés por acá, las puertas de la radio, inclusive también el teléfono va a estar abierto para cuando realmente lo requieras y necesites algo o quieras comentar algo, porque a veces es importante esa inyección que da un profesional, aquellos que de una de otra manera quieren encarar este tipo de proyectos. Sí. Así que gracias por, digamos, también la humildad que tenés. No, gracias. Y eso también marca, vuelvo a insistir, de la madera que venís, que eso es fundamental. Sí, Dar un gran abrazo a tu querido padre, que le tengo un gran respeto y un gran cariño. Muchas gracias. Que bueno, en su época, cuando yo trabajaba, ¿viste? En esa época trabajaba, era cliente mío, y realmente siempre con ese cariño y ese respeto que siempre tuve con él. Así que, Julita, gracias, y a seguir disfrutando de esto que tanto amás, que es el tema del básquet. No, muchas gracias a vos, te agradezco, la pasé increíble, y nada, ya para la próxima siempre va a haber próxima. Gracias. Muchas gracias. Así tuvimos la presencia de Julieta Ibarra a través de nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y después seguimos rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de La Heras. ¡Vamos!
les dijo: queridos enemigos, yo siempre hoy dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Lo dijo el león. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león. Manuel Santillán. Lo dijo el león. Viejo peleador de San Telmo. Lo dijo el león. Manuel Santillán el león. Lo dijo el león. Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? El león Manuel. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Lo dijo el león. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. La parte más representativa del día en otoño Es la mañana. Nosotros transcurrimos con vos esta parte del día. 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Mañanas con vos, otoño 2025. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Murió Nino Benvenuti, el histórico rival al que noqueó Carlos Monzón para ser campeón del mundo. Nacido el 26 de abril de 1938 en Isola-d'Istria, Benvenuti destacó por su técnica y carisma en el boxeo. Se consagró campeón olímpico en los Juegos de Roma 1960, superando incluso a Muhammad Ali como el mejor boxeador del torneo. Como profesional, fue campeón mundial en peso superwelter y mediano. Con un récord de 82 victorias, 35 por KO, su carrera culminó tras ser derrotado por Carlos Monzón en 1970 y 1971. Benvenuti fue el primer italiano en recibir el premio Peleador del Año y el primero en ingresar al Salón de la Fama del Boxeo. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente Flash Informativo.
Las ART alertaron sobre el riesgo de quiebra del sistema. La litigiosidad es 20 veces mayor que la de un país vecino. Habló Mara Betiol, titular de la UART, y denunció que el descontrol pericial en las provincias genera fuertes distorsiones y agrava la depresión financiera sobre un sistema que, según indicó, ya enfrenta niveles alarmantes de juicios. Sí, la verdad es que sí. Hay también cuestiones de esa. Lo importante es que en este caso los derechos están resguardados por el sistema administrativo y, como bien planteás, la verdad que los juicios tendrían que ser por excepción, tal como funciona en otros países. Uno no está pidiendo ninguna cosa diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se plantea la demanda, normalmente el perito le da un adicional y motoriza o agrega, combustible a esta industria del juicio. Entonces, muchas veces, o sea, este año vamos a tener 132.000 demandas. Si tuviéramos la tasa de litigiosidad que tiene España, serían 8.000 juicios por año, no 130. Entonces uno puede decir... Es enorme la diferencia. Son 15 veces, o con Chile 20 veces país vecino. Entonces, esas son las proporciones. Entonces, a una persona que tiene un accidente, obviamente todo el sistema responde de manera inmediata, y las personas que tienen una incapacidad real o los fallecimientos o lo demás se pagan en 15 días, es decir, no hay problemas con eso. El tema es la persona que tiene un accidente, se cura, queda sin secuelas y plantea una demanda. Entonces, muchas veces... pueden ser engañados por alguien que le dice, mira, no es contra tu empleador, es contra la RT. Pero la verdad es que afecta a su empleador también, porque, bueno, le va a impactar en la alícuota, o si esto se sigue masificando, finalmente, es esto de poner en riesgo el sistema. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región, cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana?
gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? gesipa.com.ar. De algún camión que traiga agua a domicilio, ¿tendrás el número que me lo pases? gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Consultorio Psicológico, niños, adolescentes y adultos. Licenciada Candela Pitácolo. Solicita tu turno al 2974 61 95 94 o acércate a la Clínica San Jorge, Guido Hispano, 151, entre Perito Moreno y San Martín. Consultorio Psicológico, niños, adolescentes y adultos. Licenciada Candela Pitácolo. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock en sus dos direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2. Y en esquinas Estrada y Sarmiento. Supermercado Multistock.
Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fin de espacio publicitario. Otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, seguimos rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Muchísimos mensajitos han llegado realmente con el tema de esta entrevista que hemos tenido en el día de la fecha. Que nuevamente le agradecemos mucho, ¿no? A nuestro querido oyente, que es Dante, un hombre que también tiene de las suyas en este lugar, ¿no? Así que le mandamos un gran saludo, gracias. Creo que es importante todo este tipo de mensajes que a veces se da, principalmente con aquellos que han podido lograr, como quien dice, tener un sueño de muy chico y después tratar de lograrlo en lo largo de la vida, ¿no? Imagínense que esta basquetbolista, esta profesional que por estas horas tiene la suerte de haber cumplido su sueño, se fue de muy chica, donde dejó sus raíces, donde logró dejar muchísimas cosas. Y que detrás de ese sueño hoy tiene la posibilidad de poder estar cosechando todo lo que realmente ha querido lograr. Creo que por lo que nos está diciendo no hay techo todavía. Todavía falta llegar un poco más. Pero bueno, de la única manera que podemos lograr hacer todo esto es con sacrificio, como lo ha hecho ella y como lo hacen tantos deportistas por ahí que tienen la posibilidad de poder llegar. Y que en la vida también es así, No es solamente el básquet, no es solamente el fútbol, no es solamente el automovilismo, sino la vida. Aquel que tiene un sueño por ahí de poder lograr, de estudiar, de poder tener su propia casa, de tener su propio auto, o por qué no, de tener sus propias vacaciones, sin el sacrificio por ahí de que el otro que está al lado tuyo lo tiene que hacer. No, creo que esto es otra demuestra de que con sueños y con ganas se pueden llegar a lograr cosas en la vida. Señores, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, creo que ha sido un programa espectacular, por lo menos en lo que es en la parte personal. Principalmente saber de que esta persona que tuve hoy acá enfrente como entrevistada es nada más y nada menos que de una persona que sé que le metió muchas ganas también en la vida, como para que su hija y sus hijos y su familia hoy en día estén gozando.
Le mando un gran saludo a este gordito hermoso, que lo quiero mucho y lo aprecio también, de verdad. Que ojalá tenga la oportunidad de en algún momento venir y poder compartir un mate como lo hacíamos hace años. Así que solamente vuelvo a insistir. Con ganas y con esmero y con mucho esfuerzo se pueden lograr muchísimas cosas en la vida. Que por ahí hay muchos argentinos que nos falta eso, que nos falta todo. Así que bueno, señores, nos despedimos hasta el día de mañana a partir de la hora 11. Le toques un día más junto a la ciudad de Las Heras por FM Argentina 105.1 de su dial y a través del mundo en www.radioargentina.com.ar, como así también en Los Protagonistas Belén a través de y nos despedimos con la frase de todos los días, ¿les parece? Que tenga la mejor tarde de su vida, la tarde que le toca vivir por esta zona. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina, y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a esto que se llama Planeta Tierra. Chao, Dios mediante, hasta el día de mañana. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia.